Bienvenidos a Fogón Sagrado. Gracia y paz en sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda sabiduría viene del Señor, y con Él permanece eternamente. Nos dice el libro del Eclesiastés, capítulo 1, verso 1. Palabra de Dios. En el tema anterior vimos la sexta iglesia y fue la iglesia de Filadelfia. Fue la iglesia que Cristo amaba en el año 1750, década cristiana. El elogio de Cristo para esta iglesia. Conozco tus obras. Vimos la condenación, que no había ni una palabra. El consejo de Cristo para esta iglesia que la amaba. Y dice, vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. El desafío. Al vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. Hoy, una vez más, juntos analicemos la séptima iglesia. Y es la iglesia de Laodicea. Y lo vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 3, del 14 al 22. La última iglesia es la que más desilusiona al Señor Jesucristo. La compara con algo tibio. Es una profecía apóstata de los días modernos. La Odisea era rica, ciudad mediterránea a unos 80 kilómetros de Efesios, llena de cultura griega. Era un centro próspero de comercio e industrias. La iglesia local, al parecer, era rica, como lo dicen las ruinas que hoy se encuentran allí, de 3 iglesias que datan de los primeros días de la cristiandad. La iglesia apóstata o la iglesia de la gente, en el año 1900, década cristiana. El elogio de Cristo para esta iglesia, ni una sola palabra. La condenación de Cristo para esta iglesia, dice, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres el pobre, el ciego y el desnudo. Ese eres tú. El consejo de Cristo para esta iglesia. Por eso, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas tu vergonzosa desnudez, colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. El desafío de Cristo para esta iglesia. El que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. La era de la iglesia de Laodicea, tomando en cuenta que las 3 primeras eras de la iglesia son diferentes que las últimas 4. Las anteriores cesaron en el momento en que comenzó una nueva era. A Efesios la reemplaza Esmirna, a Esmirna Pérgamo y Tiatira. Si nos fijamos en el cuadro que se encuentra al comienzo de la primera parte, veremos que Tiatira y Sardes y Filadelfia
continúan hasta la actualidad. Así es que la Odisea se añade a esta era de la Iglesia, surgiendo de las tres que la preceden. La era de la Iglesia de la Odisea comenzó alrededor de 1900. Una iglesia ecuménica, apóstata, que gana popularidad. La característica de esta era, si examinamos detalladamente la condenación que Cristo le hace, la descripción que Cristo le hace a la Odisea de sí mismo. Amén es una palabra hebrea que significa de verdad. Cristo es la verdad final, es decir, todas las revelaciones de Dios a la humanidad se encuentran en su persona. Cristo es el sello de la verdad revelada de Dios, el fin de todo lo que el Padre ha hablado. Después de Él, Dios no tiene nada más que decirle a la humanidad. Por eso nos dice, en el Evangelio de San Juan capítulo 3, verso 34 dice, Este fue enviado por Dios y dice las palabras de Dios que le comunica el Espíritu sin medida. Palabra de Dios. El Señor Jesús es la verdad y es el testigo fiel de la verdad. Su palabra es la autoridad absoluta por dos razones. Primero, Él es Dios. Segundo, el soberano de la creación de Dios. Y nos lo dice en Colosenses capítulo 1, verso 15. Nos dice, Él es la imagen de Dios que no se puede ver, el primero de toda la creación. Palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 3 dice, Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Palabra de Dios. Vemos que el Hijo de Dios es eterno con su Padre. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Y nos lo dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso del 16 al 17. Dice, ya que en Él fueron hechas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, lo visible y también lo invisible, gobiernos y autoridades, poderes y fuerzas sobrenaturales, todo está hecho por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todo se mantiene en Él. Palabra de Dios. El elogio de Cristo para la iglesia de la Odisea. Esta iglesia tiene una característica especial. Su conducta era tan reprochable, pero no pudo encontrar una sola cosa que fuera digna de elogio. Es como una condenación trágica para la llamada cristiandad del siglo XX, que se aproxima al siglo XXI. Condenación de Cristo a la iglesia de la Odisea tiene dos aspectos. Son enormemente tibios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro.
el Señor expresa con claridad que está totalmente consciente de la condenación neutral de la Iglesia en los últimos días. No es caliente, es decir, no es celosa de la buena obra, no es celosa de la palabra de Dios, ni tampoco fría, es decir, sin vida. En cambio es tibia, es indiferente. ¿Qué descripción de la Iglesia moderna? Toda clase de organizaciones, programas, comités y actividades. Número 2. Están engañando con respecto a sí mismo. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que eres un infeliz. Eres el pobre, el ciego y desnudo. Ese eres tú. Todo engaño es malo, pero lo más devastador es engañarse a sí mismo. Podemos ver claro mediante una comparación de la descripción que la Odisea hace de sí misma y la descripción que el Señor hace de ella. La descripción que la Odisea hace de sí misma. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. La abundancia material no conduce a la vitalidad espiritual. La iglesia de la Odisea de hoy es rica. Sus iglesias son de la mejor calidad. Tienen grandes arquitecturas, fabulosos edificios de millones de dólares, organizaciones encargadas de recaudar fondos, pero su estado espiritual empobrecido, porque Jesús dijo, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Los seres humanos pueden organizar, edificar, promover, predicar, enseñar, pero solo el Espíritu de Dios puede transformar el alma humana. Solo el Espíritu de Dios puede transformar la vida. Solo el Espíritu de Dios puede glorificar a Jesucristo. Como nos lo dice en el Evangelio de San Juan capítulo 16, del 14 al 15, dice, me glorificará, porque recibirá de lo mío para revelárselos a ustedes. Todo lo que tiene el Padre también es mío. Por eso les he dicho que recibirá de lo mío para anunciárselos. Palabra de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede glorificar a Jesucristo. Por eso Él dice, me glorificará. Y la era de esta iglesia no lo hace, porque en lugar de predicar el Evangelio en el nombre de Jesús, para alcanzar la mayor cantidad de almas en estos últimos días, solo con una doctrina de fe, solamente encomendada a los santos, cuando Cristo es el único camino de salvación. En Mateo capítulo 7, verso del 22 al 23 dice, en el día del juicio muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre arrojamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Verso 23, yo les diré, entonces, no los reconozco, aléjense de mí todos los malhechores. Palabra de Dios. La descripción que hace Cristo de esta iglesia. ¿Qué fue lo que Cristo ve en esta iglesia
para él era infeliz, miserable. Leían libros para saber cómo encontrar la paz en su interior, pero su gente era infeliz y miserable, porque la riqueza nunca satisfacen al hombre de corazón humano. Por eso Jesús dice: eres pobre, a pesar de tener riquezas materiales. Los miembros de la iglesia de Laodicea eran pobres porque no reconocían a Cristo. Esto de acuerdo con lo que dice nuestro Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, verso 36. Y dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? Ciego. A pesar de que los miembros de la iglesia de Laodicea pensaban que sabían y comprendían su educación y de su aprobación de la sabiduría, no comprendían los caminos de Dios y se desata un desorden social que sin Cristo más confuso se torna. Por eso Cristo dice: desnudo. Esta iglesia del siglo XX está vestida de religión, porque Jesucristo la ve desnuda, porque no ha vestido por fe, porque no se ha vestido con las ropas blancas, las ropas de justicia. El consejo de Cristo a la Odisea. Nuestro Señor le aconseja 4 cosas. Cada una forma parte de la experiencia de salvación, indicando que esta iglesia no nació de nuevo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. La riqueza eterna no se adquiere con cosas materiales. Más bien la sangre de Jesucristo fue la que adquirió y se alcanza por la fe en Jesucristo. Como nos lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 7. Y dice: su fe saldrá de ahí probada. Como el oro ha de desaparecer, en cambio, la fe, que vale mucho más, les traerá al final el honor y la gloria cuando se manifieste Cristo Jesús. Palabra de Dios. A esta iglesia se le cataloga de pobre. Se le pide que compre algo, como nos dice en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 1, y dice: a ver ustedes que andan con sed, vengan a tomar agua, no importa que estén sin plata, vengan, nomás pidan trigo para el consumo y también vino y leche sin pagar. Palabra de Dios. La salvación no se adquiere con esfuerzos humanos. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario la compró para nosotros. Por eso, hasta el más pobre de los pobres puede pagar el precio, invocando el nombre del Señor Jesucristo y creyendo en Él. Te aconsejo que de mí compres ropas blancas para que te vistas. Esto denota la justicia que se requiere para venir delante de la presencia de Dios, como se menciona en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 5. El vencedor se vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, más bien lo proclamaré delante de mi Padre
y de sus ángeles. Palabra de Dios. Dios conocía su desnudez y la necesidad que tenía de ropas blancas que representan la justicia divina, como nos lo dice en Isaías 61, verso 10. Saltó de alegría delante de Yahvé, y mi alma se alegra en mi Dios, pues Él me puso ropas de salvación y me abrigó con chal de justicia, como el novio se coloca su anillo o como la esposa se arregla con sus joyas. Palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo, de quien Jesús dijo que sería nuestro Maestro, puede hacer que los seres humanos entiendan los caminos de Dios. Como nos lo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice: el hombre que se quedó en lo humano no entiende las cosas del Espíritu. Para él son locura y no lo puede entender, porque se aprecia a partir de una experiencia espiritual. Palabra de Dios. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Nuestro Señor desafía a esta iglesia, tibia e indiferente y materialista, basándose en el amor que le tiene a pesar de su estado. Le pide que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. El consejo de Cristo a los individuos. El mensaje de Cristo a la Odisea contiene un consejo muy interesante que se dirige en especial a los individuos de la era de esta iglesia, aunque la iglesia los incluyó a aquellos que están dispuestos a recibirlo. Reciben una invitación exclusiva que también se aplica a los cristianos de todos los tiempos de la iglesia. Como nos lo dice en el libro del Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré a su casa, a comer yo con él y él conmigo. Palabra de Dios. La puerta que aquí se refiere es la puerta del corazón, es decir, el centro del ser. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice: antes que nada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Palabra de Dios. Y Cristo tocando la puerta de este centro de emociones, llamando al corazón, diciendo que quiere entrar. Él no abre la puerta por la fuerza, pero Él llama, y si alguien oye su voz y abre, Él dice: entraré. Durante más de 2000 años, Jesucristo ha llamado fielmente a través de su palabra. El Señor Jesús dijo en su Evangelio, capítulo 5, verso 24: en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Palabra de Dios. Él nos llama a través de su pueblo. Otro método que el Señor usa para llamar a la puerta de los corazones humanos es a través de sus hijos. Por eso la Escritura dice en Romanos 10, 14: pero ¿cómo invocarán al Señor sin antes haber creído en Él? ¿Y cómo creerán en Él sin haber escuchado? ¿Y cómo escucharán si no hay quien predique? Palabra de Dios.
Por lo general pensamos en los grandes predicadores de la iglesia, siempre esperando a esos grandes predicadores. Pero Jesús nos llama a todos. Todos podemos predicar el nombre de Jesucristo. Todos podemos predicar las personas comunes y corrientes, pero que a muchas veces se mantienen en anonimato porque les tapan la boca. Pero Jesús llama a través de su pueblo, a través del Espíritu Santo. Y nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 8. Cuando Él venga, rebatirá las mentiras del mundo y mostrará cuál ha sido el pecado, quién es el justo y quién es el condenado. Palabra de Dios. La promesa de Cristo: si alguien oye mi voz y me abre. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a comer con él y él conmigo. Esto indica comunión con Jesucristo. Estamos incompletos hasta que no tenemos comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Como nos lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 3, dice: lo que hemos visto y oído se los damos a conocer, para que estén en comunión con nosotros, con el Padre y con el Hijo, que es Jesucristo. El desafío de Cristo a la iglesia de la Odisea, al igual que a las otras iglesias, el desafío es a vencer o a ser creyente, nacido de nuevo, y a compartir su trono, así como Él está sentado a la derecha del Padre, nos promete que reinaremos con Él. La victoria definitiva de un cristiano no es en esta vida, sino en la vida eterna. Tarde o temprano iremos a la presencia de Dios. Por eso el desafío de ser fieles. El mensaje de Cristo a la Odisea indica que a medida que esta era llegue a su fin, aumentará la apostasía, la muerte y la indiferencia. El Señor, pensando en esta era, quizás se pregunte: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Nos lo dice en Lucas 18, verso 8. Al llegar al final de los mensajes a las 7 iglesias, la carga de mi corazón solo ha sido que las personas presten atención a la invitación del Salvador, le abran la puerta de sus corazones. Si no abrimos, rechazamos al que toca, y el que toca nuestro corazón es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que vendrá a poner unos a la derecha y otros a la izquierda. Amén, amén, amén. Gracias por darme tu tiempo. Un abrazo y bendiciones. Muchas gracias.